Hola, bienvenidos a Voces de Vida, el podcast de Centro Médico Vida, un espacio donde hablamos de salud, bienestar, prevención, pensados para ti junto a nuestros especialistas. El día de hoy conversaremos sobre un tema que afecta a muchísimas personas, las alergias. Es por esa razón que hoy me acompaña el doctor Ansberto Molinet, alergólogo de Plus Vida, con quien conversaremos sobre este tema. Mi nombre es Yadira Garófalo y es un gusto tenerles el día de hoy. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en este espacio. Gracias a ustedes por invitarme. Les pedimos que comenten, que si tienen alguna duda, nos vayan comentando en las redes sociales. Al finalizar este conversatorio, estaremos contestando todas sus dudas. Estamos pendientes de ustedes. Doctor, para empezar, cuéntenos qué es exactamente una alergia y por qué nuestro cuerpo reacciona así. Exacto, una pregunta muy interesante y además que hay muchas dudas al respecto. ¿Qué cosa es una alergia realmente? Una alergia es una respuesta exagerada del sistema inmune o del sistema defensivo del organismo a determinados elementos o determinados elementos, determinadas partículas, determinados factores ambientales, medicamentos que normalmente no causan daño en individuos que no tienen la predisposición genética de ser alérgicos. Y lo que hace es sencillamente el sistema inmunológico se modifica y produce un anticuerpo que se llama la inmunoglobulina E, o sea, produce un aumento de la inmunoglobulina E, por así decirlo, de forma científica. Y esta inmunoglobulina E se une a receptores que se encuentran en células que nosotros portamos, que esta célula se llama mastocito y basófilo, y esta unión permite la degranulación de determinadas sustancias vasoactivas que son las encargadas de producir las manifestaciones clínicas en todas las enfermedades alérgicas. Ok, pero usted me hablaba de una manera muy técnica, que es increíble, claro. Se nota el conocimiento y el dominio como tal, pero me gustaría saber, a breves rasgos, ¿qué hace ese desencadenante en el cuerpo? O sea, exacto. Te lo explico un poco más simple, por favor. Para que los amigos lo puedan entender. Por favor. Ajá, exacto. Existen determinadas sustancias que se denominan alergenos porque son sustancias extrañas. Estas sustancias extrañas en los pacientes que tienen una condición de alergia reaccionan y producen manifestaciones, pero en los pacientes que no tienen esta condición no reaccionan necesariamente. ¿Ya? Eso es la forma más simple de poderlo entender. Y por supuesto, el sistema inmunológico se modifica, produce anticuerpos. Ya mencioné anteriormente cuál es el tipo de anticuerpo que se produce con mayor frecuencia, y este anticuerpo se une a determinadas células y produce la determinada sustancia. ¿Cuál es la sustancia más conocida en sentido general en la población? Es la histamina. Que la histamina produce toda la sintomatología de estos pacientes alérgicos, pero hoy sabemos que no solamente la histamina es lo que libera estas células, sino liberan otro tipo de sustancias que también dan al traste con las diferentes manifestaciones que tienen las diferentes enfermedades de nuestra especialidad. Bueno, muchas veces las personas viven con síntomas sin saber su causa como tal. ¿Cuándo deberíamos acudir al alergólogo y qué beneficios tiene contar con esta especialidad? Claro, es decir, el alergólogo, o sea, las enfermedades alérgicas se manifiestan en la mayoría de los órganos y sistemas de nuestra economía. Si se manifiesta a nivel de la nariz, aparece la rinitis. Si se manifiesta a nivel de la conjuntiva o de la mucosa conjuntival, aparece la conjuntivitis. Si se manifiesta a partir de, en la mucosa pulmonar, aparece el asma bronquial. Si se manifiesta a partir en la piel, aparece la dermatitis o por contacto o atópica. Si se manifiesta a través del aparato o del sistema gastrointestinal, pues también hay síntomas gastrointestinales, en fin. Se puede manifestar en cada uno de nuestros órganos de nuestra economía de diferentes formas, ¿sí? En sentido general. Cuando hablamos de economía, hablamos de nuestro cuerpo. Yo hablo de economía al hablar de órganos y sistemas de nuestra economía, o sea, de nuestro cuerpo humano, del ser humano, del cuerpo humano, en sentido general. Y cada una de estos órganos se manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, lo más frecuente,
Si aparece síntomas nasales, pues el paciente tiene estornudo, tiene congestión nasal, tiene picazón en la nariz, tiene toda una serie de síntomas que están vinculados con determinados factores ambientales. Y uno puede identificar si estamos en presencia de un cuadro alérgico o no. En este punto tiendo a detenerme, porque en ocasiones en los cuadros respiratorios catarrales pueden ser confundidos con una rinitis alérgica y no es así. Hoy se plantea que la rinitis tiene diferentes clasificaciones, pueden ser crónicas, agudas, perennes o estacionales, o pueden ser, digamos, en dependencia de la sintomatología, así pueden ser alérgicas y no alérgicas, vasoactivas y no vasoactivas, es decir, existen un sinnúmero de clasificaciones en cuanto al tema particular de la rinitis y así en cada uno de los órganos que afecta por los diferentes elementos que pueden causar dichas manifestaciones. Increíble. Ahora, existen muchas creencias sobre las alergias. ¿Cuáles son los mitos más comunes que usted ha escuchado en consulta? Y creo que es el momento de desmentirlos. ¿Cuál es la verdad detrás de estos mitos? Los mitos son varios mitos. Los mitos es que las alergias son curables, en realidad no es así, las alergias son controlables. Las alergias, otro de los mitos que se plantean, que las alergias son prevenibles o no, eso lo pongo entre signos de interrogación. Porque si yo tengo un padre que no es alérgico y una madre que no es alérgica, no tengo por qué tener una descendencia que tenga un componente alérgico, porque la genética, recordemos que es un factor importante. Pero si yo tengo una madre alérgica y un padre no alérgico, tengo un 50%, 75% de que el paciente, de que la descendencia pueda tener manifestaciones. Es decir, desde la concepción del niño, desde la concepción del feto, se puede predisponer que el niño pueda tener una condición. Ahora bien, eso ya cuando el niño sale del claustro materno, entonces en dependencia de la exposición a factores ambientales o en dependencia de la sintomatología que tenga el niño, así podemos definir, porque para eso justamente se hacen los diagnósticos basados en una buena historia clínica, en un buen diagnóstico y basado en pruebas particularizadas o especificadas que nos pueden dar la identificación de los elementos causantes y así poder tratar y así poderla controlar realmente, porque las alergias son controlables, no son enfermedades, son enfermedades crónicas para toda la vida, pero pueden ser perfectamente controlables y en ocasiones pueden ser hasta prevenibles. Todo depende de la educación o de la formación que el médico especialista le dé justamente a la pareja en caso que esté tratando y que quiera concebir un niño o una descendencia en sentido general. Pero el mayor mito es que las alergias se pueden eliminar. No, las alergias no se pueden eliminar, son para toda la vida. Otro de los mitos es que las alergias ocurren solamente en edades tempranas de la vida. No, las alergias pueden ocurrir a cualquier edad. Son más frecuentes en edades tempranas de la vida porque el factor genético es importante. Pero hemos encontrado alergias en edades adultas donde pueden influir determinados otros elementos y entonces tenemos que ser muy previsores a la hora de identificarla para poder tratarla justamente. O sea que se manifiesta en cualquier edad de la vida. Es menos frecuente en el grupo etario del adulto mayor, porque generalmente si no ha transcurrido por una secuencia de edades infantes, edades adolescentes, edades de la juventud o ya edades de la madurez, es muy poco probable que en una etapa de adulto mayor se puedan manifestar las alergias. En esta etapa, lo que son más frecuentes las alergias a medicamentos, que sí pueden presentar, porque las alergias a medicamentos son justamente impredecibles y en este grupo, como en el resto del grupo etario, pueden aparecer las manifestaciones. Okay. Hay un mito que, bueno, hablando de por ejemplo, el tema que les da la rinitis y todo eso, este resfriado constante que tengo,
Hay personas que dicen, tengo un resfriado constante, no se me quita, me estoy tratando con antigripales. ¿Este resfriado puede considerarse una alergia? ¿Cuándo podemos? Esa pregunta es muy interesante porque esa pregunta es muy frecuente que me la hagan en la consulta. Y tenemos que diferenciar un resfriado común de un cuadro de alergia o de un cuadro de rinitis o de rinofaringitis, etc. El resfriado común es una enfermedad que, como su nombre lo indica, es producida por infecciones ya sea virales, bacterianas, etc. Y que generalmente dentro de la sintomatología hay toma del estado general, hay febrícula, hay fiebre, aunque hay síntomas de congestión, de tupición, etc. No existe la picazón, no existe el estornudo, como en la rinitis propiamente dicha, donde se diferencia justamente de que no es producida por un factor infeccioso, sino es producida por un factor ambiental, dígase los ácaros o la sacarofauna, que actualmente está muy en boga, la acarofauna, porque son muchos los ácaros que pueden producir estas manifestaciones, el polvo doméstico, los hongos anemófilos que forman parte de la humedad, el pelo de los animales domésticos, la picadura de insectos, inclusive, es decir, tenemos que correlacionar que una causa que me lleva a un proceso alérgico no es la misma causa que me puede llevar a un resfriado común. Y eso lo tenemos que diferenciar, sobre todo en etapas tempranas de la vida, que ocurren muchos cuadros de resfriado. Y esto no es debido a un proceso alérgico, sino es debido a que el sistema inmunológico no está totalmente desarrollado. La madre, a pesar de que a veces da lactancia materna durante 6 meses, no le aporta o aporta los anticuerpos necesarios, pero estos anticuerpos tienen que lograr madurar y es a partir de los 5 o 6 años en que madura. Por eso es que en edades tempranas de la vida, menos de 5 años, alrededor de los 5 o 6 años, los cuadros respiratorios ocurren a repetición. Y tenemos que diferenciarlo de un cuadro alérgico que no es justamente lo mismo y que hay veces los pediatras o los clínicos u otros especialistas no lo remiten pensando que es un proceso alérgico y realmente son cuadros que obedecen a factores infecciosos porque la defensa no está totalmente desarrollada o equilibrada, como nosotros decimos. Interesante información. Ahora, sabemos que en el Centro Médico Vida ya contamos con el Prick Test o la prueba subcutánea de alergias. Cuéntanos un poquito en qué consiste esta prueba y cómo ayuda esta prueba. Sí, esta prueba es una prueba que tiene años ya de realizada, o sea, no es una prueba ni novedosa ni reciente. Ya en el año 36 aproximadamente se comenzó a hacer Prick Test porque se demostró de que probando los diferentes alergenos, que son sustancias que favorecen la aparición de la sintomatología, lográbamos identificar de forma más rápida, inmediata, en menos tiempo, o sea, con menos costo de tiempo, menos dolorosa, lográbamos identificar un sinnúmero de elementos que eran los causantes de estas manifestaciones. Tenemos dos cosas que aclarar. Tenemos por un lado el Prick Test y tenemos por un lado los paneles de alergia que se comercializan, que existen en nuestro país y que pueden traer 32, 54 alergenos. Pero a veces nunca sustituye el Prick Test. ¿Por qué? Porque el Prick Test hacemos una prueba en 5 minutos, ya hacemos la prueba, en 15 o 20 minutos podemos lograr la lectura de esa prueba y podemos identificar el factor causal. Sin embargo, los paneles alérgicos demoran mucho más tiempo. Y el paciente a veces viene con la premura de la sintomatología, de identificar cuáles son los factores más sensibles que producen su sintomatología, y con el Prick Test o prueba intradérmica o prueba rápida, tiene toda esa nomenclatura, o prueba cutánea, podemos identificar en un corto periodo de tiempo los factores desencadenantes. O sea, es decir, la prueba dura 5 minutos como tal. Para hacerla 5 minutos y en 15 o 20 minutos tenemos el resultado. Increíble. Claro. ¿Y cuántos tipos de alergia detecta este Prick Test? Bueno, el Prick Test está categorizado por diferentes patrones, diferentes, yo diría que diferentes elementos. Nosotros vamos a comenzar a instituir aquí en nuestro centro de Sendiavia
El primer patrón, que sería el PRIT a factores inhalantes. Aquí tenemos todo lo que mencioné anteriormente, ácaro-fauna, que son el dermatofagos de Peronicium, dermatofagos de Siboney, la blomia tropical, que es muy frecuente en el Caribe, y que está demostrado que el 90% de las manifestaciones clínicas dependen justamente de los ácaros. Además de esto está el polvo doméstico, están las gramíneas, que son todas las plantas que forman parte del césped, que también pueden producir una reacción alérgica. Está el pelo de los animales domésticos, perro, gato, caballo. Está la picadura de insectos, que también puede producir una reacción alérgica. En fin, un conjunto de elementos ambientales. Eso es un primer módulo que tenemos establecido. Está también el PRIT a alimentos. Ahí está el huevo, ahí está la leche, ahí están las diferentes derivaciones o las diferentes subclasificaciones de la leche en lactobacillus, galactoglobulina. La leche también está la caseína, identificamos también la caseína, si produce alergia o no. También están los frutos secos, están los animales marinos, langostas, camarones, el atún, los enlatados, la fresa, el tomate, en fin, la mayoría de los alimentos que pueden producir manifestaciones alérgicas, sobre todo urticaria o de vía digestiva. Y por último dejamos los medicamentos, que en ocasiones algunos medicamentos actúan justamente por el incremento o por modificaciones de la inmunoglobulina E, y eso se logra probar en la piel y se logra identificar si el paciente realmente tiene una respuesta alérgica a un medicamento. Aquí me voy a detener un poquitico porque es importante las reacciones alérgicas a medicamentos que no se manejan igual que las reacciones ni a alimentos ni a factores inhalantes. Antes se llamaban reacciones alérgicas a medicamentos, hoy se llaman RAM, reacciones adversas a medicamentos, porque se ha demostrado de que el mecanismo inmunológico de producción de IgE no es el único que está establecido, sino que puede estar relacionado con otros mecanismos de hipersensibilidad, tipo 2, tipo 3, tipo 4, la clasificación de Heri-Kuhn, que es importante, que nosotros la manejamos, pero bueno, es importante saberla. En ocasiones hacemos pruebas o PRIT a medicamentos y en ocasiones negativas, pero nos basamos más en la clínica, nos basamos más en la prueba de provocación. ¿Qué consiste la prueba de provocación? Que el paciente te diga, me puse en contacto al ibuprofeno y apareció diferentes manifestaciones. Okay. Para eso nos resulta mucho más evidente, porque en ocasiones la prueba es negativa porque el mecanismo no es el que está mediado por inmunoglobulina E. Sin embargo, el paciente puede hacer una reacción. ¿Por qué? Porque en el caso de PRIT a medicamentos tenemos que recordar o decir que el RAM a medicamentos son reacciones impredecibles que pueden ser negativas y el paciente puede tener una reacción. Eso lo manejamos muy bien en consulta, se lo explicamos muy bien al paciente, le decimos qué es lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar, cuáles son los síntomas. Tenemos que diferenciar un RAM, una reacción adversa a medicamento, de un efecto colateral de medicamento, que son totalmente diferentes. Los efectos colaterales, por ejemplo, un paciente que yo le ponga, supongamos que le ponga insulina o le ponga un antihipertensivo. Generalmente se le pone insulina, el paciente va a tener hipotensión, náuseas, vómito, etc. Eso es un efecto colateral de medicamento. Wow. Igual que cuando yo le mando a un paciente que es hipertenso, le mando un antihipertensivo y además a lo mejor le mando un antihipertensivo a una dosis muy alta, el paciente puede tener sudoración, taquicardia, insomnio, dolor de cabeza. Sin embargo, cuando regulamos la dosis o la concentración de medicamento, el paciente se estabiliza. Es decir, en el efecto colateral yo puedo volver a utilizar el medicamento a una dosis inferior, porque depende de la labilidad del paciente y de la dosis del medicamento. Cuando hay una reacción adversa al medicamento, un RAM, el paciente no puede utilizar ese medicamento nunca más, para toda la vida. Eso es para toda la vida. Gracias, doctor Ansberto Molinet, por acompañarnos y aclarar tantas dudas sobre las alergias. Sin duda alguna ha sido una jornada y una conversación muy enriquecedora. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Recuerden que la prevención y el diagnóstico oportuno son claves para nuestro bienestar. Este fue un nuevo episodio de Voces de Vida.
Estaremos en otra nueva oportunidad con nuevas voces y nuevos temas de salud y prevención pensados en cada uno de ustedes. Este es el podcast del Centro Médico Vida. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Agradezco por su tiempo y estamos viéndonos. Hasta pronto. Hasta pronto.